Y en esta noche tenemos el último estudio bíblico de la serie La culpa, la gracia y el perdón que nos ha traído durante las últimas semanas nuestro hermano Enrique Solana. Voy a leer el texto y voy a poner en manos del Señor este tiempo. El texto sobre el cual va a meditar Quique en esta noche lo podemos encontrar en Romanos 7, del 13 al 25. Dice así: Luego, lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Hoy es nuestra última sesión sobre la serie que hemos estado realizando, La culpa, la gracia y el perdón. Hemos dedicado 3 sesiones a hablar sobre el pecado, que es al final el origen de todo este desarrollo posterior. Hemos estado otro jueves hablando de la culpa, para luego continuar con la gracia y el perdón. Hoy lo que vamos a realizar es una reflexión final sobre todos estos temas, y para ello nos vamos a apoyar en el texto de Romanos 7, en los versículos comprendidos entre el 14 y el 25. En estos versículos Pablo plantea que la ley es espiritual, pero que él es carnal, y que él está vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, es lo que dice, pues no hago lo que quiero, sino aborrezco lo que hago. Esto está de alguna manera planteando una contradicción que es con la condición espiritual que tenemos y la condición carnal en la que nuestros miembros están siendo constantemente tentados. Continúa Pablo diciendo: y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer bien está en mí, pero no el hacerlo. Esta tensión que se produce entre la nueva y la vieja naturaleza, que es consecuencia de nuestro nuevo nacimiento, que es consecuencia del pecado también, nos pone en una situación de tensión continua entre lo que queremos hacer, que es lo que Pablo dice, que él medita día y noche, medita en la ley de Dios, pero sin embargo luego no hace lo que él quiere. No hago el bien que quiero, dice, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Somos contradictorios, somos incoherentes. Pablo, a pesar de estar diciendo esto aquí, previamente ha estado mostrando en el capítulo anterior, en el capítulo 6, cómo es la condición de justificados por Cristo, por la muerte de nuestro Señor en la cruz. De esa manera quedamos liberados del pecado. De esa manera nosotros adquirimos una nueva naturaleza que tiene naturaleza espiritual, y que esa naturaleza además está acompañada por el Santo Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Sin embargo, nuestro cuerpo todavía en esa condición pecadora sigue tirando de nosotros
para que se produzca el pecado. Es de nuestras propias concupiscencias de quienes tenemos realmente que defendernos, porque el espíritu que mora en nosotros nos va a defender de otro tipo de ataque. La humanidad entiende lo que es correcto y lo que es incorrecto. La humanidad sabe lo que es ser orgulloso y lo que es ser humilde. Sabe lo que es la preocupación por los demás y sabe lo que significa ser egoísta. En definitiva, la humanidad sabe distinguir entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo. Justamente eso es lo que hace la ley de Dios, porque justamente por eso Pablo habla de que la ley es espiritual y que nosotros somos de naturaleza carnal. Por eso esa tensión que se produce en nosotros es una tensión constante que aparece desde el origen del pecado hasta la situación actual. Nos produce un sentimiento de culpa en nuestra relación con Dios, porque somos culpables, obviamente, de haber pecado, y nuestro Señor, por su gracia, por su bondad, nos hace libres de pecado, olvidándolo y convirtiéndonos en justos a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, produciéndose el perdón en nosotros. Cuando las personas intentan aparentar, cuando las personas intentan parecer lo que no son, es lo que llamamos hipocresía, y algunos han llamado a la hipocresía como un homenaje que el vicio rinde a la virtud. Es decir, cuando alguien es hipócrita aparentando ser algo que no es, en el sentido más correcto del término, de ser bondadoso, de ser humilde, de ser preocupado por el bien, de ser bueno, de ser preocupado por los demás, pues estamos en una posición donde se aparenta la humildad, se aparenta el altruismo, porque ciertamente sabríamos lo que querríamos ser o sabríamos lo que no querríamos ser. Y esa situación de hipocresía de alguna manera está también reconociendo esas condiciones que la ley resalta. La ley pone de relieve todo aquello que el ser humano hace y que no es conforme a la ley moral de nuestro Dios, es decir, que es pecado. Esto no quiere decir que tengamos la capacidad de estar a la altura de estos estándares morales. Saber lo que es bueno es una cosa y hacer lo bueno es otra cosa. Estamos lejos de llenar la medida estándar que reconocemos como bueno, porque simplemente no podemos, simplemente somos incapaces de ello. Este es el problema que está planteando Pablo en los versículos del capítulo 7 al versículo 3. La tesis de Pablo es que la ley de Dios es santa, justa y buena, pero no puede salvar a nadie. La ley no salva, no tenemos capacidad de obedecerla. El problema, dice Pablo, no está en la ley, está en nosotros, que somos incapaces de obedecer la ley o simplemente no queremos hacerlo. No queremos someternos a la voluntad de nadie, queremos ser autónomos, valernos por nosotros mismos, ser lo que nosotros llamamos independientes. La ley nos dice lo que debemos hacer, pero nadie es capaz de llenar la medida que esta ley tiene. La única manera de salvarse es aceptando como un regalo la justicia que Dios provee por medio de la fe en Jesucristo. Por fe somos salvos. Por fe el Señor nos entrega la vida eterna. Por fe nosotros no estamos sometidos a la ley, porque el Espíritu Santo se manifiesta a través de su fruto en nosotros. Contra tales cosas, dice Gálatas, no hay ley. Nuestro esfuerzo nos sirve. Los salvos por Cristo poseen una nueva capacidad y una nueva motivación para obedecer a Dios. Pero nos dificulta el pecado, como dice Pablo, que mora en nosotros. De esto trata Pablo en este texto de Romanos 7, entre el versículo 7 y el versículo 13. Pablo en estos versículos anteriores a los que hemos leído está aplicando los verbos en tiempo pasado, porque está explicando cómo éramos nosotros. Está describiendo lo que era su vida. De Romanos 14 al 25 todos están presentes describiendo su condición actual tras su conversión. Esto narra la lucha de la persona convertida, que ya no es esclava del pecado, pero que lucha con su naturaleza caída. En Romanos 7, del 7 al 12, dice que el incrédulo no puede obedecer a Dios. Y en el 7, 14, 25, el cristiano que quiere obedecer, pero tiene una lucha que le dificulta esa obediencia. El incrédulo se encuentra inmerso en una guerra que no puede ganar.
El cristiano está en otra guerra, pero que no la puede perder, porque Cristo la ha vencido. No es que pasamos de la guerra a la paz cuando nos convertimos en Cristo, seguimos en guerra. Una nueva guerra, ahora estamos luchando desde otra posición. Estamos en una guerra que no podemos perder, a pesar de nuestras heridas. Podremos perder batallas, pero no vamos a perder la guerra, porque Cristo venció al mundo. Pablo trata de explicar por qué seguimos en guerra si hemos sido librados del pecado. Debes prepararte para pelear una guerra hasta el día de tu muerte, en el poder del Espíritu Santo, y no descansando en nuestras propias fuerzas para obedecer la ley. Esta es la clave. Pelear una guerra hasta el día de la muerte en el poder del Espíritu Santo. Estamos en una guerra espiritual. No la podemos pelear con nuestra propia fuerza. Necesitamos depender del Espíritu de Dios. El tema es el siguiente: la ley de Dios en sí misma no puede salvar, como ya hemos dicho, ni puede santificar. No porque exista un problema en la ley, sino que los cristianos tenemos todavía un problema, que es el que Pablo está ahora describiendo en los versículos del 14 al 25. Veremos en estos grupos de versículos lo que Pablo dice acerca de la ley, lo que Pablo dice acerca de sí mismo, es decir, lo que Pablo dice de nosotros mismos, y lo que Pablo nos dice acerca de esta lucha que estamos librando. ¿Qué dice Pablo acerca de la ley? Pablo no menosprecia la ley. No es pecado la ley es santa, justa y buena. El problema no es la ley, es el pecado. Te mata. Lo que hace la ley es hacerte ver cuánto pecaminoso es el pecado que mora en ti. El pecado produce muerte. Te miras en ella y te das cuenta de que eres peor de lo que piensas, pero no lo hace ella, lo hace el pecado que mora en ti. Es como quien da un diagnóstico. El que da el diagnóstico lo único que hace es reconocerte la condición que tienes, pero esa condición es tuya, no te la da la persona que hace el diagnóstico. Por tanto, la ley lo que pone en evidencia es nuestra condición de separación, de distancia entre la situación de nuestro Señor y la de nosotros mismos. ¿Qué distancia moral existe entre nosotros? El pecado que mora en nosotros se extiende por todo nuestro ser, y el problema, como decimos, no está en la ley, está en nosotros. La ley es espiritual y yo soy carnal, vendido al pecado, dice Pablo. Ahora Pablo, el creyente espiritual, es de origen divino y refleja el carácter perfecto de Dios. Por tanto, la ley es de origen divino y por tanto la ley es espiritual. Es por eso que en medio de esta lucha con el pecado, Pablo reconoce que la ley es buena. Está de acuerdo con la ley. Por querer obedecer a Dios y no querer pecar es reconocer que la ley es buena. Cuando nosotros sentimos incomodidad en la realización de determinadas acciones, estamos reconociendo al mismo tiempo que la ley es buena, que la ley está poniendo en evidencia nuestra condición pecadora frente a este tipo de sucesos. Lo que Pablo dice acerca de sí mismo, de nosotros, porque lo podemos aplicar perfectamente, reconoce que tiene una condición carnal y que está vendido al pecado. Genera la duda de si los creyentes no están en la carne. Plantea la realidad de que, a pesar de haber sido regenerados por el Espíritu Santo, a pesar de haber sido hechos nuevas criaturas en Cristo, aún queda en nosotros un residuo pecaminoso que llevaremos hasta que se produzca nuestra muerte física. La muerte física hace desaparecer el cuerpo de muerte para rescatarnos, para poner en evidencia, en exclusividad, lo que es nuestra naturaleza espiritual por medio de la conversión de nuestro Señor Jesucristo, el cual se ha entregado por nosotros en la cruz para perdón de todos nuestros pecados. El pecado no mejora. El residuo pecaminoso con que vivimos no mejora con el tiempo. Es el mismo, somos terrenales. En todo caso, lo que nos daremos cuenta de cosas que antes no nos dábamos cuenta. Llevamos al enemigo en la carne y no tiene remedio. Ha sido vendido a la esclavitud del pecado por causa del origen. La idea no es el esclavo del pecado. Lo que trata de hacer entender Pablo es que existe una parte residual de nuestra condición humana que sigue siendo pecaminosa. Veo otra ley, dice él,
que me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. No está diferenciando entre el cuerpo y el alma que defendían los gnósticos, entre lo bueno y lo malo, lo que el cuerpo malo y el alma buena. Lo que trata de explicar es que el pecado se vale de nuestro cuerpo para llevarnos a pecar. Los sentidos por donde entra la información, nuestros pensamientos, la lengua, nos muestra que los cristianos no somos esclavos del pecado, porque el pecado no puede hacernos prisioneros ni cautivos, pues ya no le pertenecemos. Sin embargo, sí podemos tener caídas. Ya fuimos librados de esa esclavitud, pero debemos mantenernos firmes. Romanos 6:12. Eres libre, pero eso no te quita que puedas ser tentado por el pecado que mora en ti, por las concupiscencias. Gálatas 5 dice: estad firme, no estéis sujetos al yugo de la esclavitud. Lo que Pablo está indicando es que un cristiano es susceptible de actuar como si aún fuera esclavo del pecado, pero la diferencia es que no vive en él. Ejemplo: libertad de los esclavos, acta de emancipación para libertad a los esclavos, pero no se sienten así. Es decir, es un ejemplo la libertad de la esclavitud. Cuando se hace el acta de emancipación para liberar a los esclavos, muchos de los esclavos seguían siendo obedientes a aquellos que fueron sus amos. Y algo así nos pasa a nosotros con el pecado que mora en nuestro cuerpo. No entienden que han sido libertados, no entienden que cuando nos tientan actuamos como si fuéramos a un esclavo. Pecar no es lo que nos define, sino lo que nos define es nuestra identidad en Cristo. Por tanto, ese pecado que pertenece a ese residuo que queda en nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo es posible vencer. Cada vez que un cristiano peca, es como un soldado que ha sido momentáneamente capturado, pero no ha cambiado de bando, sigue siendo de Cristo. La lucha que Pablo está planteando es una lucha que todos tenemos. Nos engaña, nos seduce, nos atrae y aborrecemos al mismo tiempo este tipo de acciones. Te deja perplejo, no está quitando responsabilidad a la persona cuando está diciendo esto Pablo. No procede de nuestra nueva naturaleza, sino de la antigua naturaleza, pero eso no nos excusa. Por tanto, nosotros tenemos, con la ayuda del Espíritu, una guerra en la que tenemos que declararnos vencedores. De hecho, está vencida. Ahora depende de que podamos nosotros ser capturados o estar siempre caminando adelante. El querer está presente, el deseo de hacer el bien, pero no lo hago. Si eso hago, lo hace el pecado que habita en mí, dice Pablo. El pecado que habita en mí es lo que hace que caigamos en él. Nosotros no queremos pecar, nosotros queremos la santificación, pero solo será posible esta santificación cuando se produzca la resurrección. Librados de este cuerpo de muerte por la muerte del cuerpo, eso lo decía un pensador, este pecado que habita en él constantemente seduce y engaña para movernos a hacer lo que sabemos que no debemos hacer. El querer está presente, el deseo de hacer el bien, pero no lo hago, dice Pablo en el versículo 20. Si eso hago, lo hace el pecado que habita en mí. Esta es la situación en la que estamos constantemente. Esa es la guerra espiritual. Esa batalla se intensifica cuando se pretende hacer el bien. Queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Esta es la palabra que Pablo utiliza, el descubrimiento, el hallo. Hallo esta ley, que el mal está en mí. Hay resistencia a hacer el bien, a leer la Biblia, a orar, a actuar correctamente. Pablo no dice esto para excusar nuestro pecado, es para que aprendamos a pelearlo bien, que aprendamos a detectarlo, porque este pecado, como cristianos, como creyentes, nos hace sentir miserables, y por eso Pablo lo expresa de esta manera: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El ser nacido de nuevo no desea pecar, desea servir a Dios de todo corazón, pero el pecado que habita en nosotros es un foso de resistencia constante. El pecado tratará de que no hagamos el bien que queremos, sino el mal que no queremos. Lo leemos en Gálatas 17. El deseo de la carne contra el espíritu se oponen entre sí. Y esta es una realidad que tenemos que conocer,
tenemos que asumir y tenemos que estar atentos justamente para que con la ayuda del Espíritu podamos seguir madurando y creciendo en nuestro Señor Jesucristo. Esta es la experiencia normal de todo cristiano mientras nos encontremos desde este lado de la eternidad. Esto no quiere decir que el cristiano sea continuamente derrotado por el pecado, esto es falso. Lo que quiere decir es que de este lado de la eternidad nunca vamos a hacer todo lo bueno que queremos ser, y lo leemos en Romanos 8, y eso tenemos que considerarlo y estar atentos para que evitarlo al máximo con la ayuda, como hemos dicho, de nuestro Señor y su Santo Espíritu. Pablo no nos dice que la vida del creyente es tan mala como pudiera ser, sino que no es tan buena como debería ser. Son cosas diferentes, son matices. La vida del creyente no nos dice Pablo que la vida del creyente es tan mala como pudiera ser, sino que no es tan buena como debiera ser. El hombre miserable es Pablo, que expresa su angustia por no ser mejor cristiano de lo que es. Y eso te puede pasar a ti y me pasa a mí. El cristiano siempre quiere ser mejor que lo que es, porque el Espíritu Santo, que gime con sonidos incomprensibles, es testigo de nuestra situación real y nos hace entender quiénes somos verdaderamente, más allá de la apariencia que queramos aportar. Un teólogo británico decía que lo que Pablo trata de indicar no es que los cristianos viven en una derrota continua, sino que los cristianos viven en una victoria continua. Eso sí, hay momentos en que se producen bajas. No es derrotado el cristiano todo el tiempo, es que no vive en una victoria constante. Esa es la diferencia de matiz que existe. En esos momentos en que no podemos vencer contra el pecado, es la forma normal con la que un cristiano saludable debe reaccionar. Yo amo la ley de Dios y aborrezco lo que acabo de hacer. Qué miserable me siento en estas ocasiones. Esa es la reacción de un cristiano, es la reacción que tiene Pablo. Yo amo la ley de Dios porque la ley es espiritual. Aborrezco el pecado que mora en mí y aborrezco lo que hago cuando lo hago. Qué miserable me siento en estas ocasiones. Todo cristiano es capaz de hacerse la pregunta que se hace Pablo: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte en el cual mora el pecado? Ese residuo pecaminoso es el que continuamente produce esa tensión en nosotros. La respuesta no es aumentar el esfuerzo en obedecer la ley. La respuesta es dar gracias a Dios por Jesucristo, como hace Pablo en el versículo 25. La respuesta es dar gracias a Dios por Jesucristo, dar gracias a Dios porque Él nos ha declarado justos y nos ha dado su Espíritu Santo para recordarnos sus enseñanzas. Por tanto, no es una cuestión de nuestra voluntad, pero sí es una cuestión de nuestra disposición a seguir a Cristo. Esto es lo que Pablo dice respecto a esta lucha, una vez reconocida la capacidad que ha tenido Cristo para justificar nuestra condición pecadora, para declararnos justos delante de Dios, habiendo llevado Él sobre sí toda la carga de nuestros pecados y liberarnos a nosotros de la condición de muerte y darnos vida eterna. Por fe somos salvos. Y gracias a Dios por Jesucristo, porque es a través de Él como podemos conseguir esta situación. Gracias a Dios por Jesucristo, quien nos libró de la condenación de nuestro pecado, que lo leemos en Romanos 8, 1 y 2. Todos nuestros pecados fueron clavados en la cruz. Ya no hay condenación. Nos ha liberado de la esclavitud del pecado. Hemos sido hechos siervos de la justicia. Le pertenecemos a Cristo y no al pecado. Lo leemos en Romanos 6, 1, 2 y 6, 11. Estamos en Cristo Jesús. Estamos unidos a Cristo Jesús. Por causa de la unión hemos sido liberados del pecado. Gracias a Dios por Jesucristo, que algún día nos librará también de la presencia del pecado en nuestro cuerpo, en nuevos cielos y nuevas tierras. Estamos en una guerra que no podemos perder porque estamos al lado de aquel que ya venció, por medio del cual somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, como leemos en Romanos 8:37. Hasta el día de nuestra muerte seguiremos experimentando esta lucha que Pablo describe en este pasaje. Termina diciendo
En la segunda parte del versículo 25, yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Quiere Pablo así resaltar que esa lucha existirá todos los días de tu vida. Habrá siempre lucha. Mientras más santos lleguemos a ser, menos santos nos vamos a sentir, porque percibimos con mayor madurez lo que nos falta para parecernos a Cristo. Pero lo que está planteando Pablo es la esperanza del cristiano, la esperanza de saber que todo eso que sentimos, que todo eso que se produce en nuestro cuerpo de muerte, está protegido por nuestro Señor, está regulado del Santo Espíritu de Dios, y por tanto no hay que decaer, hay que mantener la mirada en Cristo y la mirada en aquello que nos lleva a la santidad. Una santidad que no se puede producir ahora hasta que nuestro cuerpo sea santificado. Sin embargo, es una santidad que nos permite estar siempre en una lucha del lado del vencedor, que es nuestro Señor. Estamos en una guerra espiritual y no podemos interpretar esa lucha como un signo de no ser cristianos. Hay tentaciones que desaparecen, hay otras que batallan como el primer día. No significa que estás estancado. Estar en guerra con esta tensión es parte de la experiencia normal que todo cristiano en este lado de la eternidad tiene. Por tanto, confía en tu Señor, confía en que Él está contigo, confía en su Santo Espíritu que te va a guiar por el camino correcto y que va a ser Él el que te saque de estas situaciones. Evita las condiciones personales con las que crees que puedes salir de ese lugar. El arrepentimiento es una muestra de que has sido momentáneamente capturado, pero el Señor inmediatamente te restaura. Tras Romanos 7 se concluye en el capítulo 8 de este mismo libro, en los versículos 1 y 2, donde dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado, de muerte. Esto lo está diciendo ese Pablo que hace unos momentos estaba hablando de esa lucha. Decía que vives conforme al Espíritu, y es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús la que nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Por tanto, nos pone en la condición en que el Señor nos tiene una vez hemos creído en Él y le hemos reconocido como suficiente Salvador. Este capítulo donde Pablo enseña que se debe dar muerte al pecado si el pecado mora en nosotros. Cristo por su Espíritu también mora en nosotros y Él es el vencedor. Porque vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis por el Espíritu. Por el Espíritu podemos hacer morir las obras de la carne. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Por tanto, hermanos y hermanas, hay que reconocer que somos impotentes ante esta pelea, esta lucha que es espiritual, y que solo por el poder del Espíritu Santo podemos confirmar nuestra situación y salir adelante en las condiciones de muerte en las que nos ponen las obras de la carne. Podemos, por el Espíritu, hacer morir las obras de la carne. Te animo a orar diariamente, clamándole a Dios que nos ayude a salir de estas circunstancias que nos hacen vernos en un cuerpo miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte miserable de mí? Como decía Pablo. Y confía en las promesas de nuestro Señor, que junto a la tentación inmediatamente nos va a dar la salida con la ayuda y el poder del Espíritu Santo, actuando así como creyente y agradeciendo siempre al Señor su gracia por el perdón, por la obra del Espíritu en nosotros, que no nos ha dejado solos en esa lucha que nace del jardín del Edén, la mantenemos aún, pero nos ha dado un consolador, alguien que nos da consuelo, nos da el Espíritu Santo, que a través de él podemos hacer morir la obra de la carne. Este texto que pudiera parecernos de Romanos 7, del 14 al 25, que pudiera parecernos desmoralizante, termina con un gran colofón triunfal, que es que el Señor ha vencido, que por el Espíritu hacemos morir la obra de la carne y somos guiados como verdaderos hijos de Dios. Este texto es para animarnos a continuar en la lucha, una lucha que viene a través
de nuestra madurez, donde vamos siendo conscientes de nuestras condiciones y por tanto superando etapas que hasta ese momento no habíamos superado. Que Dios les bendiga y que el Santo Espíritu de Dios more para que todos nosotros podamos sentir esa victoria que tenemos segura en Cristo Jesús.